cualquier cosa. Sí, claro. Muy bien. Adelante. Bien. ¿Comenzamos? Sí, doctor, ya está grabando. Perfecto. Muy buena tarde. Saludo con mucho cariño y admiración a todos ustedes. Si creían que se iban a librar de mí, pues fíjense que no, porque tengo este tema también asignado. Lo que me preocupa mucho son las presentaciones. Pero no crean que ha sido apatía, es que mi correo me está bloqueado, no salen los comunicados. Por ejemplo, a los apellidos Orozco y Jesús Guadalupe, les envié una presentación para ver si funcionaba, pero no me contestaron, seguramente no la recibieron. Entonces hablé hoy a la Dirección de Capacitación Externa y entonces creo que la única solución mientras me arreglan este problema del correo es que lo pase mis presentaciones a una USB y a través de esto ya la puede captar la dirección y se las envía. Entonces, ruego a ustedes encarecidamente que me esperen un poquito, porque sí he intentado mandárselas, pero no he podido. Entonces, espero que entre mañana y pasado ya pueda enviárseles a todos ustedes todas las presentaciones, desde la definición de derecho procesal electoral. Pero ahorita debemos aprovechar estas eh, dos sesiones que programa nuestra Escuela Judicial Electoral para el tema de la prueba y algunos otros aspectos referentes al procesal electoral. Para introducirnos, para quitarnos así como todas las preocupaciones que traemos en el día a día, pues todos tenemos muchos pendientes. Entonces, les ofrezco estas frases de distintos autores referentes a la prueba judicial, en general, no a la prueba electoral. Por ejemplo, esta que es del famoso procesalista italiano Francesco Carneluti. Él dice, el juez está en medio de un minúsculo cerco de luces, fuera del cual todo es tinieblas, dentro de él el enigma del pasado y delante el enigma del futuro. Este minúsculo cerco es la prueba. Está muy poético esto que dice don Francesco Carneluti. Hagan de cuenta, estás tú sentado en medio de un círculo de luces. Y está atrás la verdad del pasado que tú no conoces, tú eres el juez, tú no sabes qué pasó. Y delante está tu resolución, que tú mismo todavía no sabes en qué sentido va a ir y que depende de las pruebas. Entonces, imagínate así en un lugar oscuro y teniendo nada más un círculo de luces a tu alrededor, que es lo único que te puede iluminar para ver hacia atrás y para ver hacia adelante. Entonces, está pues muy descriptivo, pero tiene razón Francesco Carneluti, el juez no sabe qué pasó. Lo va a saber a través de las pruebas que presenten las partes en conflicto. Y eso pasa también, claro, en el proceso electoral judicial. Pero hay otras frases. Por ejemplo, está la de Luis Vicente Varela, que es un tratadista argentino. Él dice, sin la prueba, el orden jurídico sucumbiría a la ley del más fuerte, dado que no sería posible la solución de un conflicto de manera racional. Imaginemos por un momento que no tuviéramos pruebas. Pues, ¿cómo vamos a decidir
¿Cómo vamos a resolver un caso de la naturaleza que sea? Entonces, pues simplemente vencería el más fuerte. Y cuando vence el más fuerte, pues el derecho ya queda muy quebrantado, porque entonces, pues habla la fuerza. No tanto la fuerza física, pero sí la fuerza que pueda tener el sujeto, por ejemplo, en lo económico, en lo político, en lo social, se impondría el más fuerte sobre el más débil. Otras dos frases, mira, este es de Hernando Davis Echendía. Este autor es contemporáneo y es de Colombia. Colombia es un país que ha dado grandes juristas y es el caso de Echendía. Te sugiero que no lo pierdas de vista porque ha influido mucho en la doctrina mexicana. Dice don Hernando Davis Echendía, la noción de prueba está presente en todas las manifestaciones de la vida humana. Probar es aportar al proceso, por los medios y procedimientos aceptados por la ley, los motivos o las razones para llevarle al juez conocimiento de la certeza sobre los hechos. Pero fíjate una cosa, mucho de lo que vamos a decir aquí en la clase de hoy y la próxima tiene fundamento lo que dice Echendía, porque él dice que la prueba está presente en todo. Y efectivamente, nos pasamos la vida probando, demostrando, hasta para cosas muy, muy simples. Por ejemplo, si de niño faltabas a la escuela porque estuviste enfermo, amaneciste con fiebre y dolor de garganta, pues te pedían un comprobante médico, una constancia del médico que te atendía. No te creían a la palabra, no decían, pues estás enfermo, es obvio que no veniste. La prueba, la evidencia. Y entonces tú llevabas tu receta médica o alguna constancia de tu médico. Y lo mismo pasa cuando en el trabajo pues quieres justificar tu ausencia. Me ocurrió esto, aquí tengo las pruebas. Entonces, estamos siempre probando, ¿verdad? La gente no tiene por qué confiar en nosotros y nosotros mismos no tenemos por qué confiar en lo que tú digas. Entonces nos pasamos la vida probando, pero además, probar es presentar ya en materia judicial los documentos, los elementos que puedan hacer convicción al señor juez. Acuérdate que él no presenció los actos. Si los hubiera presenciado, no podría ser juez, porque ya se habría inclinado por una de las partes. Él está en su oficina, no sabe nada. Lo único que sabe es lo que tú dices y lo que dice tu contraparte. Y la probanza, o sea, las pruebas que ambas partes presenten. Ahora bien, esto para que él tenga más o menos certeza de lo que pasó. Y pues una frase última, que es un refrán popular, dice, tanto vale no tener derecho como no poder probarlo. Efectivamente, en el proceso, la prueba es la columna vertebral. Si no hay probanza, pues no ocurrió. Y muchas veces la gente se desespera porque dice, oye, pero sí ocurrió. A mí me pasó, no me lo contaron. Yo sufrí la situación, yo la viví. Pues sí, pero no puedes probarlo. Y lo que no se puede probar no existió. Entonces, la prueba se vuelve el corazón del proceso. Y pues muchas personas, por ejemplo, un creyente dice, pero Dios lo sabe. Pues sí, mira, con el respeto que merece la creencia de cada persona, Dios lo sabe, pero yo no lo puedo citar a que te dé testimonio de lo ocurrido. Entonces, respeto tu fe, pero no me basta, con eso no haces prueba. Hay que traer documentos, hay que traer periciales, hay que traer las pruebas de lo que ocurrió.
Ahora bien, en conclusión, el tema de la prueba, su definición, su constitución, el medio para probar, el ofrecimiento que tú hagas de la prueba, el que te la admitan, el que la puedas desahogar y su valoración y consecuencias impactadas en la resolución son aspectos esenciales de un proceso electoral. Entonces la prueba tiene muchas facetas, la podemos ver por muchos ángulos. Por ejemplo, en materia electoral, ¿puedo ofrecer cualquier tipo de prueba? Bueno, vamos a verlo. Otra pregunta, ¿cómo se valoran las pruebas que yo presente en materia electoral? Porque mi diplomado es procesal electoral. La ley dice algo al respecto o deja amplio criterio al órgano de justicia para que valore las pruebas. Y a mí me interesa mucho no solamente aportarlas, sino que me las valoren adecuadamente según mis convicciones. Entonces la prueba tiene muchos aspectos que conocerle, que reflexionar. Para el caso del derecho procesal electoral, se requiere tomar en cuenta varios parámetros específicos propios de esta especialidad, y eso es precisamente la esencia de esta temática que se trata en estas sesiones organizadas en este diplomado por la Escuela Judicial Electoral. Entonces, mira, después de hacer esa reflexión, hay una tesis establecida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Me estoy refiriendo a la 37 del año 2004, que dice: pruebas indirectas son idóneas para acreditar actividades ilícitas. Y en la parte esencial de ese documento dice lo siguiente: ahora bien, los hechos no se pueden traer tal y como acontecieron al tratarse de acontecimientos agotados en el tiempo, y lo que se presenta al proceso son enunciados en los cuales se refiere que un hecho sucedió de determinada manera, y la manera, ahí lo repites textual, y la manera de llegar a la demostración de la verdad de los enunciados es a través de la prueba, que puede ser cualquier hecho o cosa, siempre y cuando a partir de este hecho o cosa se pueda obtener conclusiones válidas acerca de la hipótesis principal. Fíjate, está hablando de pruebas indirectas. Por ejemplo, pruebas que no tienen sustento jurídico, pero sí impacto en la opinión pública. Por ejemplo, los periódicos. Entonces, dice aquí el membrete de esta tesis, que esas pruebas son idóneas, o sea, se pueden utilizar para acreditar actividades ilícitas que realicen los partidos políticos. Por ahí, en la próxima clase, vamos a poner un ejemplo en donde esas pruebas indirectas se tomaron en cuenta para precisamente acreditar una irregularidad en el manejo de los dineros de financiamiento de un partido político. Pero lo que nos interesa no es tanto este asunto de que una prueba indirecta pueda ser útil para comprobar actos ilícitos de partido. Nos interesa lo que acabo de mencionar, porque eso vale para todas las pruebas en general, en materia electoral, como también podrían caber en todas las pruebas de cualquier materia. Dice, mira, el hecho no lo podemos repetir. Si lo entendemos, lo que pasó, pasó. Y no va a volver a pasar. En ocasiones habrá acontecimientos que se parecen a otro que ya ocurrió, pero no es el mismo. Es decir, eso de que la historia vuelve a repetirse, pues es una bonita canción, porque en realidad en la vida real no se repite.
¿A ti te ha pasado en tu vida personal? Aquello que viviste fue muy agradable o muy desagradable, fue muy alegre o muy triste y no te va a volver a ocurrir. Te van a ocurrir acontecimientos que se parecen, que son muy semejantes, pero son diferentes. O sea, ya no puedes repetir. Aquello que te gustó mucho ya no se repite. Vendrán ocasiones mejores. O aquello que te dolió tanto, que te causó tanto daño, pues ya pasó. Vendrán otros acontecimientos a lo mejor más dolorosos, pero ese ya no se repite. Así es la vida y así son los hechos que vamos a comprobar. Entonces, ¿qué le traemos al juez? Pues no el acontecimiento, porque no lo podemos repetir. Lo que le traemos son pruebas para que él más o menos tenga una idea de cómo ocurrió. Pero cuidado con eso, porque fíjate, simplemente la testimonial. Tú viste, tú observaste, tú estabas ahí, tú escuchaste. Sin embargo, cada uno capta distintos aspectos, aunque esté en el mismo lugar. Y tú lo has visto cuando ves un espectáculo, una película, un concierto, una obra de teatro, lo que tú quieras. Vamos los amigos o la familia y cada quien aprecia distinta situación de ese evento. A alguno, por ejemplo, le parece que hubo algunos errores en la coreografía que no advirtieron los demás. A otro le pareció encantador como uno de los ejecutantes, de los músicos, tocó el clarinete. Y otro no advirtió, no le llamó mucho la atención eso. Cada quien tiene su versión. Y estuvieron en el mismo evento, ¿sí? Vieron lo mismo. Y sin embargo, cada quien tiene distinto punto de vista sobre lo que ocurrió. Por eso muchas veces dices, oye, pero eso ¿cómo estuvo? Yo no me acuerdo qué había pasado. Sí, fíjate que entre esto y esto ocurrió aquello. Ah, pues eso sí se me pasó. Y ahí estaba yo, junto a ti, codo con codo, pero la apreciación fue distinta. Entonces, si eso ocurre, imagínate en un acontecimiento que queremos comprobarle al juez. Ahora bien, uno se pregunta aquí en esta lámina, oye, ¿puede hacerse una teoría general de la prueba? Porque ya estamos viendo que la prueba es el elemento esencial en un proceso. Si no tienes pruebas, el acontecimiento no ocurrió necesariamente, y menos como tú lo apreciaste. Entonces, la prueba se vuelve el corazón del proceso y podemos, como abogados y como académicos, crear una teoría general de la prueba donde se abarque a todas las pruebas en general y, claro, en el caso de nosotros, hacia el campo de lo electoral. Bueno, pues mira, un tratadista mexicano que a lo mejor tú conoces personalmente, es profesor universitario, el doctor José Ovalle Favela. Por ahí está un libro de él de teoría del proceso y otro de procesal civil, que son pues prácticamente libros de texto en la licenciatura en Derecho, en cualquier universidad pública o privada. El doctor Ovalle dice que pues sí se puede tener una teoría general de la prueba y que podríamos, por ejemplo, ver que en términos generales, para valorar la prueba, por ejemplo, lo pone como ejemplo, tenemos 3 sistemas. Acuérdate que te dije, la prueba se puede ver desde distintos ángulos y uno de ellos es la valoración de la prueba. Ya están las pruebas en el escritorio del juez. Y ahora, ¿cómo las vamos a valorar? Bueno, dice Ovalle Favela, mira, hay 3 posibilidades, 3 caminos, 3 procedimientos posibles. 1, el sistema legal o tasado. Cuando la misma ley te dice, así debes tú valorar, punto.
Entonces, como juzgador, no te corresponde crear tú tu propio sistema, sino que la ley te está diciendo. Un ejemplo claro que se suele poner en estos casos es respecto a la prueba documental pública. La documental pública, como tú sabes, es un documento expedido por autoridad oficial en uso de sus facultades, de sus atribuciones. Esa prueba documental pública hace prueba plena, salvo que se demuestre lo contrario, es decir, salvo que sea apócrifa, por ejemplo. Por eso, si tú exhibes un acta de nacimiento en donde dice que naciste en Tampico, Tamaulipas, en tal fecha, pues eso es verdad, porque lo expidió el registro civil de esa ciudad, salvo que el documento que me estás presentando sea falso, sea apócrifo. Bueno, entonces perdería toda su validez y tú estarías inmerso en un problemón por presentar un documento falsificado. Pero si el documento es válido, si el documento es bueno, tú naciste en Tampico, Tamaulipas, en la fecha que ahí dice. Es decir, la documental pública hace prueba plena, salvo que sea apócrifa. Ahora bien, ese sistema es legal o tasado porque ahí la ley te dice cómo debes valorar. Pero puede hablarse de un sistema libre de apreciación razonada. Tú como juez tienes lo que llamamos criterio judicial y tú puedes interpretarla según el caso concreto, todo lo que rodea a esa prueba, basándote en 3 caminos que dependen de tu interpretación. Y ahí los tienes, las reglas de la lógica, las reglas de la sana crítica y la máxima de la experiencia. Esto lo señala también la ley, pero aquí tú tienes posibilidad como juzgador de mover tu criterio. Mira, vamos a ver estos 3 aspectos, pero no en el orden que están. Precisamente esto lo digo porque una de las posibilidades de las 3 que aparecen en la lámina es la conjunción de las otras 2. Primero, las reglas de la lógica. Todos sabemos que la lógica es una parte de la filosofía, es una ciencia filosófica. Y sabemos que es la ciencia filosófica que nos da a conocer las reglas del pensamiento coherente, pero racional. Entonces tú, allá en tus años de bachillerato, de preparatoria, seguramente cursaste la materia de lógica. Y te acordarás que ahí se ven las reglas del pensamiento coherente. Por ejemplo, la regla de no contradicción o la regla de similitud o los silogismos, que pueden ser positivos, negativos, en fin, hay una clasificación amplia. ¿Y eso en qué te sirve o cómo lo utilizas? Pues precisamente para que tu razonamiento tenga un fundamento lógico. Y esto a veces lo decimos de una manera muy distraída, muy generalizada. Cuando tú escuchas algo y dices, bueno, eso es lógico. Tal vez no quisiste decir lógico, sino evidente. ¿Sí? Es decir, se desprende, si ya dijiste esto, se desprende lo siguiente, se deduce lo siguiente. La inducción y la deducción son también reglas de la lógica. Entonces a veces decimos eso es lógico y cuando en realidad lo que queríamos decir, que eso es evidente, que no tiene discusión, o sea que todos estamos de acuerdo, ¿sí? Entonces, pues si tú como juez aplicas la lógica, puedes hacer una buena valoración de la prueba. Y de ahí que tu sentencia tenga coherencia
y esté entonces bien motivada y fundada. ¿Por qué? Porque a lo que tú arribaste para calificar esa prueba equivale a toda la valoración que fuiste haciendo en el cuerpo de tu sentencia. Tú nos fuiste explicando qué valor le darías a la prueba, por qué esta te hace más convicción que aquella. Bueno, pues esas son las reglas de la lógica. Ahora voy a saltarme a las de la máxima experiencia, máximas de la experiencia. Eso consiste en que muchas veces el juzgador ha hecho toda una carrera judicial y de ahí la importancia de la carrera judicial. Que la persona que se interesa por ser juzgador, por participar en el poder judicial, por ejemplo en México, ya sea a nivel federal o a nivel local, pues haga carrera, haga antigüedad. ¿Por qué? Porque esto le va a dar muchísima experiencia. Cuando tú llegas ya a cargos superiores en la judicatura, pues es que has tenido tú un camino. Empezaste desde estar en una ponencia ayudando a un juez o a un magistrado y poco a poco te fuiste involucrando. Y cuando ya tienes un cargo de relieve en la judicatura, pues tienes una gran experiencia. Y eso es un plus. Tú puedes aplicar tu enorme experiencia. Ahora, ¿qué son las reglas de la sana crítica? Pues son precisamente la conjunción de las dos anteriores. La regla de la lógica, que esa no depende de ti. La lógica es independiente de ti, es una disciplina. En cambio, la máxima de experiencia sí depende de ti, de tus vivencias como juzgador. Y entonces combina esas dos y te va a dar las reglas de la sana crítica. Y aunque está en tercer lugar, aquí tú ves que las dos que me aludí primero están en color azul o con una coloración tenue. Y en cambio las reglas de la lógica están en un fondo blanco para diferenciar. Bueno, pero fíjate, esas reglas de la sana crítica finalmente son las que tú aplicas. Sea que apliques la lógica, la máxima experiencia, una u otra o ambas, pues siempre caes en la regla de la sana crítica, porque finalmente es tu criterio. Tú como juez tienes tu criterio. Por eso, en algunos sistemas jurídicos, el juez es muy respetable. Hay una anécdota del siglo XIX con la reina Victoria de Inglaterra, que dice que en alguna ocasión se presentó esta dama en una ceremonia. Y dentro del protocolo de la nobleza, cuando ella se iba acercando, las personas de cualquier nivel que estuvieran ahí reunidas deberían hacerle una reverencia. Era el protocolo. Pero ella fue pasando por el salón saludando a la concurrencia, todo el mundo, hombres y mujeres, hacían su reverencia. Pero había un señor ya mayor que no la hizo, permaneció derechito, parado, muy respetuoso, pero no hizo la reverencia. Y alguien le dijo a la reina, es el señor juez fulano, lo que pasa es que tiene un problema en su columna, no puede hacer ese protocolo. Entonces la reina se acercó a él y ella le hizo la reverencia a él. Dijo, la corona se inclina ante la judicatura. Con eso, con ese gesto de esta dama, pues quiso significar que la justicia es más grande que la corona, más valiosa. Y ella, como monarca, acostumbrada a que hicieran reverencia a su persona, ella hace la reverencia al señor juez, que estaba imposibilitado de hacerla por estado de salud. Bueno, pues sí, el criterio del juez es muy importante, el criterio judicial. Pero como ves, no es un criterio, digamos, arbitrario. No quiere decir que tú vas a valorar como quieras, no. Hay parámetros.
Te vas a mover con entera libertad con tu criterio jurídico, pero respetando reglas de la lógica, máximas de la experiencia y reglas de la sana crítica. Ahora, la tercera vía es la mixta, la que combina lo que dice la ley con la libertad de criterio del juez. Y ese es el caso de nuestro derecho procesal electoral. Como lo vamos a ver, la ley te dice, esto me lo tasas de esta manera. O sea, esto me lo valoras así, porque lo digo yo la ley. Y por otro lado, te da también oportunidad en algunos casos que tú interpretes. Ahora bien, de esto vamos a volver a hablar en la clase de mañana, porque acuérdate, aquí te recuerdo que estamos manejando dos leyes, ¿sí? Y entonces hoy vamos a ver lo que dice la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Y en la clase de mañana vamos a ver lo que dice la nueva ley, que ahorita está suspendida en su aplicación, la Ley General de los Medios de Impugnación. Entonces, esto va a tener consecuencia, tú lo vas a ver mañana, con las nuevas reglas, cómo queda esta interpretación. Bueno, ahora bien, interpretar en el ámbito interno, en el ámbito interno del órgano de la justicia. Aquí están lo que yo te decía, la lógica, la sana crítica y las máximas de la experiencia. Pero me interesa la última inciso de eso no hablé hace rato. Yo nada más hablé de lógica, sana crítica y máxima de experiencia, porque yo me basé en la plática anterior, o sea, en esta lámina, en lo que dice el doctor José Ovalle Favela. Pero a recientes fechas aparece otro criterio también de interpretación, que se conoce como la apariencia del buen derecho. No sé si ustedes han oído esa expresión, la apariencia del buen derecho. Y suena así tan interesante y sonó tan novedoso, aunque no lo era, en nuestro medio jurídico, y ahora con frecuencia aparece en resoluciones, no solamente de carácter electoral, sino en general, con base en la apariencia del buen derecho, y ahí te va. Y suena bonito. Pero ¿qué quiere decir esto? ¿De dónde procede? Mira, esta idea nació en España y nació desde el siglo XIX. En España, en los tribunales españoles, fue donde se comenzó a utilizar esta expresión. Pasó a México, lo adoptó la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de ahí se ha derivado a todos los tribunales, incluyendo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Y a qué se refiere? Pues es un presupuesto que condiciona la admisibilidad de la suspensión del acto reclamado. Cuando la persona agraviada, el quejoso, si estuviéramos hablando de un juicio de amparo, pide, solicita que cese, aunque sea de momento, el acto reclamado, a reserva que se vea las razones de la persona. Entonces, la apariencia del buen derecho quiere decir que a simple vista, todavía sin entrar de lleno al fondo del asunto, nos puede dar la idea de que sí es un acto que afecta. Entonces, para que no siga afectando y para que esta afectación no llegue a ser irreparable, suspendemos el acto que agravia al sujeto. Ya después, estudiando a fondo, pues a lo mejor no tiene caso esa suspensión y permitimos que el acto continúe porque no lo agravia. Pero de momento, así, asomarnos nos da idea de que sí va en afectación. Entonces, esto, como tú puedes comprender, en nuestro derecho procesal electoral, se puede hablar de las medidas cautelares. Por ejemplo, en los procedimientos administrativos sancionadores,
se piden medidas cautelares, ya sea que los solicite la persona que está agraviada, el promovente, o que el mismo juzgador considere adecuado tomar medidas cautelares. Por ejemplo, se suspende la proyección del mensaje, ¿sí? El mensaje que puede causar un grave daño a un partido político o a un candidato o a los dos. Entonces, de momento, con la apariencia del buen derecho, lo suspendemos. Ya después nos vamos a ver el fondo del asunto, pero que no pase más para que no cause un impacto en los oyentes, en los escuchas, un impacto que ya no se pueda, digamos, salvar, que ya sea irreparable. Pero fíjate, la expresión buen derecho, pues es muy discutible, porque si hay un buen derecho, la pregunta sería, ¿hay un mal derecho? ¿El derecho puede ser malo? A mí me gustaría ver si hay un derecho malo. Ha de ser muy divertido, porque el buen derecho, pues entiendo que se apega a la norma. No me causa sorpresa, pero ¿cómo será el mal derecho? Ha de ser divertido vivir en un país con el mal derecho. Pues no, ¿verdad? No, estoy exagerando, discúlpame. O sea, no puede ser así. Si aquí estuviera en nuestro auditorio un antiguo romano, de allá de la época de los juristas romanos, pegaría el grito en el cielo, diría, ¿cómo cree usted que va a haber un mal derecho? Él hablaría de la bonitas del derecho, en su latín, bonitas. No bonitas, bonitas son las tardes en Acapulco, ¿no? Bonitas, porque es latín. ¿Y qué significa bonitas? Significa bondad. El derecho siempre nos debe llevar a algo bueno. Sería absurdo que la norma me obligara a hacer algo reprobable. El derecho siempre tiene que partir de una base ética, valorativa, axiológica, ¿sí? Me debe incitar a hacer algo bueno, no a hacer algo malo. Imagínate que la norma me obligara a hacer cosas indebidas. No, el derecho en todos los tiempos y lugares debe incitarme a conductas buenas, positivas. Claro, ahí el problema es ver a qué le voy a llamar positivo o bueno y por qué. Bueno, pues sí, porque eh, tenemos el caso de que no puede darte el derecho una idea de hacer el mal. Sería horrible, ¿verdad? Horrible que el derecho me hiciera dar alguna cosa mala. Entonces, pues en principio el derecho no puede haber un mal derecho. Pero esto viene a colación porque así se les ocurrió a los juristas del siglo XIX español mencionar que a la sola vista me doy cuenta que sí es un acto que te puede afectar. Y entonces lo más conveniente es suspender el acto, medida cautelar, para que ya no siga perjudicante. Ahora ya tendremos tiempo de entrar al fondo del asunto, pero por lo pronto sí me parece que puede ser peligroso. Ahora bien, la valoración de la prueba consiste en que la irregularidad grave esté plenamente acreditada y se obtiene con la valoración conjunta de las pruebas, según conste en el expediente, precisamente sobre la base de la lógica, la sana crítica y la experiencia, por lo que el órgano de decisión llega a la convicción de que efectivamente ocurrió la irregularidad grave, sin que medie duda alguna sobre la existencia y circunstancia de los hechos controvertidos. Esto no lo digo yo, esto lo dice una tesis del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ahora bien, la exclusión de la prueba obtenida ilícitamente. Aquí esto los hace reflexionar. A ver,
¿Puede haber una prueba que se obtuvo ilícitamente? Pues sí. Por ejemplo, ¿qué te parece que hay pruebas que vienen de grabar una conversación telefónica? Y eso es inconstitucional. Eso atenta contra la libertad de las personas. Entonces, a ver, ¿qué podemos hacer con una prueba ilícita? Y esto es importante porque la gente sí escucha la grabación, la escucha y dice, pero si yo lo escuché en el noticiero de la noche, lo repitieron 2, 3, 4, 5 veces y era la voz de la persona y estaba poniéndose de acuerdo para desviar fondos para una elección. Lo escuchamos y hasta lo pusieron, a ver, escuche usted, ahí va de nuevo. Y ahora me dicen pues que la tal prueba, ¿qué crees? Es ilícita y no puede fundamentar una decisión. Bueno, primero antes de darle no la mano, como que la mano, la voz a don Mauricio, también le damos la mano, claro, como saludo, pero le vamos a dar la voz. Nada más, don Mauricio, si me permite leer este pedacito de la idea y ya lo escuchamos. Dice, la exclusión de la prueba ilícita aplica tanto a la prueba obtenida como resultado directo de una violación constitucional como a la prueba indirectamente derivada de dicha violación. Sin embargo, existen límites sobre hasta cuándo se sigue la ilicitud de las pruebas de conformidad con la cadena de eventos de la violación inicial que harían posibles que no excluyera la prueba. Dichos supuestos son no en forma exhaustiva, sino en forma enunciativa. Lo siguiente, la contaminación de la prueba se atenúa si hay una fuente independiente para la prueba y si la prueba hubiera sido descubierta inevitablemente. Son criterios que se establecen respecto a lo siguiente. Al principio la prueba pues era ilícita. La obtuvimos espiando una conversación, pero a lo mejor hay otros elementos de prueba que fortalecen la versión y que ya no son ilícitos. A lo mejor de esa prueba hay otras pruebas que son legales y entonces se atenúa. En fin, no podemos dar por sentado de que como la prueba es ilícita de origen, ya debemos calificarla así a rajatabla. Hay que ver primero si no cambia un poco la situación y lo que dice esa prueba, sin que la tomemos realmente en cuenta, se viene a reforzar con otras pruebas que sí son legalmente obtenidas. Esta idea, yo les rogaría que cuando tengan la presentación la reflexionen y vamos a ver hasta qué punto puede considerarse una prueba ilícita como algo importante en el proceso. Pero ahora sí, saludando con mucho afecto a don Mauricio. Don Mauricio, si tiene usted su micrófono, lo escuchamos con mucha atención. Gracias, doctor. Un gusto escucharle. Saludos a todas y a todos. Este criterio sería como lo que explicaría lo que sucedió con la nulidad de Colima, ¿no? En el año 2015, que es primero, se ofrece como prueba un audio en donde el secretario, creo que de Desarrollo Social, daba la instrucción y del gobernador le pedía al secretario de Desarrollo Social que todos los programas sociales se ayudaran al gobernador de un cierto partido y creo que ahí la sala superior desestima este medio probatorio, pues porque se obtuvo de manera ilícita. Sin embargo, después el secretario de Desarrollo Social en una sesión del Congreso del Estado le preguntan de manera expresa, oiga, ¿usted hizo? Y dice, efectivamente, yo lo hice. Si bien es cierto, los elementos en un inicio fueron obtenidos de manera ilícita,
pero conforme el paso del medio de impugnación se fueron robusteciendo hasta que de manera adminiculada pudieron dar pleno valor probatorio de cierta manera, ¿no? Sí, y en cambio, fíjese usted, se acordará cuando la elección en Veracruz, creo que era el señor Duarte o uno de ellos que ahora está en la cárcel, también se presentó una prueba de esta naturaleza y ahí no hubo validación. Y la gente quedó muy inconforme, dice, pero si yo lo escuché, pues sí, pero ahí el magistrado que llevaba la ponencia explicó de manera muy, muy concreta y muy, muy puntual que no se podía basar en una prueba que no tenía confirmación en legalidad, porque eso era contra derecho. Y tenía razón el magistrado. Claro, para las personas que consideraban que esta persona era, pues, una persona que no merecía el cargo de gobernador, pues quedaron muy descontentos. Y así pasa en la justicia. El juez es el más antipático prácticamente de las personas en ese momento, porque no siempre nos va a dar razón. Y no solamente en lo electoral, pasa en cualquier área del derecho. Si me da la razón el juez, uy, es un jurista, ¿verdad? Pero si no me la da, está vendido y es un corrupto, un ignorante. O sea, los jueces tienen ese punto pendiente. Pero ellos no deben buscar la popularidad, sino la ley, la legalidad. Pero ese ejemplo que usted nos da, nos viene como dijo el filósofo, nos viene como anillo al dedo, ¿verdad? Está muy bien. Se lo agradecemos mucho, don Mauricio. Ahora bien, ha levantado, no, ya apagó su manita. Ahora bien, la prueba judicial es todo motivo o razón aportado al proceso por los medios y procedimientos aceptados en la ley. Vamos a ver qué dice la ley respecto a qué es lo que acepta. Para llevarle al juez el convencimiento de la certeza sobre los hechos discutidos en el proceso. Entonces, la prueba consiste en aportar. Aquí tengo estas pruebas, testimonios periciales, documentales, etcétera. El objeto de la prueba, o sea, la prueba para ti, es la afirmación de las partes a manera de enunciado hipotético sobre los hechos ocurridos, en su apreciación equivocada o acertada de lo que ocurrió. Consiste en el fin que se persigue al aportar. Entonces, fíjate, ya estoy distinguiendo la prueba en sí, prueba judicial, claro, que es precisamente el llevarle elementos que le den convicción al señor o a la señora jueza. Si tú eres la jueza, pues tú no sabes. Entonces yo vengo y digo, mire señora, aquí traigo estos elementos para que usted, ya sabemos con su criterio, su experiencia, lo que dice la ley, usted los valore. Estas cosas ocurrieron así, pero fíjate que es mi versión, la mía, que puede estar afectada por emociones. A mí me perjudicó, entonces estoy muy enojado. O pretendo llevar a cabo o obtener un derecho que no tengo. Es decir, yo puedo contaminar esa prueba con mis propias emociones. Pero tú que eres la jueza, eres imparcial. Entonces yo te doy los elementos y tú los vas a valorar. A ver si coincide la convicción que tú tienes con lo que yo dije. Puede que sí, puede que no, puede que en parte nada más. Entonces el objeto de la prueba es que tú coincidas con mi afirmación sobre lo que ocurrió y en consecuencia me des la razón, sentenciando a mi favor. Ahora, la fuente de la prueba. La fuente de la prueba son los hechos percibidos por el juez y que le sirven para deducir el hecho que se quiere probar. Consiste en las circunstancias en donde se originó la prueba. Fíjate, a veces las fuentes lo son sin saberlo. Era el día de la jornada electoral. Nos presentamos los funcionarios de casilla.
los miembros de la mesa directiva, presidente, presidenta, secretario o secretaria, y los escrutadores. Y estuvimos todo el día ahí, desde abrir la votación, captar la votación, cerrar la votación, llenar todos los documentos que hay que llenar, escrutinio, cómputo, todo, hasta formar nuestro paquete y llevarlo al Consejo Distrital. Tratamos de hacerlo con toda puntualidad, muy cuidadosos, y hasta preguntábamos, ¿verdad?, a las personas del instituto si teníamos dudas. Y para nosotros, cuando ya nos recibieron el paquete, se acabó nuestro pendiente, nuestro compromiso legal. Nunca imaginamos que ese paquete podría en un momento dado tener una relevancia enorme, que iría a ser revisado por las autoridades del instituto y por las autoridades judiciales, ¿sí? Por ejemplo, si se pidió un recuento de votos. Entonces, lo que tú llenaste como secretario o secretaria de la mesa directiva va a llegar hasta la mesa de los altos funcionarios y va a ser motivo de discusión. Pero tú cuando lo hiciste no te imaginaste hasta dónde llegaría tu documento. Y pues sí, llegó hasta allá, con todos sus pros y sus contras. A lo mejor hay hasta una falta de ortografía que no tendría relevancia para los efectos de la validez del documento. Pero fíjate qué pena que hasta allá fue a dar mi faltota de ortografía, ¿verdad? Bueno, pues es que tú no sabes que algo puede ser en un momento dado objeto de prueba. Y eso pasa en cualquier tipo del derecho. Entonces, nunca me imaginé que mi auto, ¿sí?, que yo manejo todos los días, etcétera, puede un día ser motivo de un peritaje, de una dictaminación, porque ocurrió un accidente o porque yo causé un daño en perjuicio de otras personas. Entonces, las cosas que no tendrían nada que ver con lo jurídico se pueden volver un objeto de prueba. Son pues lo material de la prueba, un documento, una grabación, un video, pues va a ser motivo de prueba. Y esos son los medios, precisamente, las formas autorizadas por la ley para poder probar un hecho controversial, consistente en los elementos en que se contiene la prueba. Entonces aquí no tengo la prueba. Aquí ven ustedes una USB. Y esto, que es una cosa técnica, puede convertirse en algo muy importante para el juzgador, porque a lo mejor aquí está la prueba, en un video. Bien. Los medios de prueba pueden ser libres, la ley no los menciona exclusivamente, sino que puede tratarse de cualquier medio idóneo para crear convicción en el operador de justicia, o sea, en el juez, o bien restringidos cuando la ley señala concretamente cuáles son los que se pueden utilizar. Ese es el caso del sistema jurídico mexicano y concretamente en materia procesal electoral. No te vayas a confundir. Una cosa es cómo califico la prueba y otra las pruebas que puedo entregar. Y hablamos de cómo califico la prueba. Nuestro sistema es mixto. Admite un sistema tasado donde la ley me dice así lo vas a calificar, punto. Y admite paralelamente algunas pruebas en las que yo voy a utilizar mi criterio. Por eso es mixto. Pero eso ya lo pasamos. Ahora estamos hablando de que los medios de prueba, o sea, lo que yo le voy a entregar, los objetos que yo le voy a entregar al juzgador al impugnar, esos pueden ser libres o abiertos o al contrario, restringidos, cerrados, específicos.
Libres cuando le puedes entregar cualquier medio que sea idóneo. Y estrictos o restringidos cuando solamente puedes entregar estos que dice la ley. Y nuestro sistema, como lo vas ahorita a comprobar, es restringido. En materia electoral no puedo presentar cualquier tipo de prueba. Tengo varias formas de probar, varios medios de prueba, pero solamente esos que dice la ley. Pueden ser 2, 3, 10, 15, 27, pero la ley señala nada más eso. Ahora bien, la palabra prueba, esto me interesa mucho, porque es un asunto de ética jurídica. La palabra prueba deriva del latín probus. ¿Y qué significa probus? Bueno, honesto, confiable. Fíjate, esto deberíamos tenerlo siempre muy claro, todos los justiciables, todos los que nos acercamos, porque la vida es así, tuvimos que acudir a un tribunal, por ejemplo, al electoral. Podría ser un tribunal penal, un tribunal civil, o de cualquier naturaleza jurídica. Pero cuando vamos a probar, cuando vamos a llevarle al señor o a la señora jueces nuestras pruebas, nuestros medios de prueba, debemos actuar con honestidad, no con mentira. Primero porque eso es grave, eso se sanciona, mentir ante autoridad. Pero aparte, rompe la idea de probar. El que prueba es un hombre honesto, un hombre recto, en el que podemos confiar. Por eso es muy interesante de dónde se derivó la palabra prueba. En un tiempo muy lejano, en la época de los romanos. En toda la vida hay que ser probo, hay que ser una persona honesta. Pero también, y mucho más, cuando me presento ante ti, que eres el juzgador, no te puedo llevar pruebas apócrifas. No te podría llevar un documento falso o falsificado. Bien, la palabra prueba tiene entre otras dos acepciones. Una vulgar como comprobación de los hechos y otra, la judicial, como la comprobación de lo que tú afirmas de los hechos. A ver, como juristas ya tenemos que hacer ahí mucha precisión. Si tú le preguntas a una persona que no sea abogado, ¿para qué sirve la prueba? Te va a decir seguramente, pues para demostrar que eso sucedió, para probar que sucedió. No. Fíjate que hay algo más interesante. Lo que tú vas a hacer con la prueba, lo que te va a servir la prueba, es para confirmar la versión que tú das de los hechos. Acuérdate que se ha dicho que son hipótesis. Es mi palabra. Yo vi, yo viví, yo estuve ahí, ¿sí? Y te vengo a contar mi versión, pero es mía. Y esa versión puede ser fidedigna o no. Las cosas no siempre son como tú las apreciaste. Nuestros sentidos a veces nos engañan. ¿Por qué? Porque hay en esto precisamente un subjetivismo. Depende tu edad, tu circunstancia, tu ilustración, el momento incluso en que se vivió esto. Tenías miedo, estabas tranquilo, estabas enojado. Todo eso influye. Por eso cuando yo cuento en mi documento, narro en mi documento de impugnación, en mi escrito de impugnación, narro los hechos, estoy diciendo lo que yo aprecié del asunto. Y a lo mejor mi versión no es precisamente la fidedigna. Entonces imagínate el juez hasta dónde está ubicado. Está el hecho, lo que realmente ocurrió. Luego mi percepción,
y luego yo se la llevo al juez. El juez no está viendo el hecho, está viendo lo que yo digo del hecho. Entonces ya cambió las cosas, porque ya pasó por mí. Es como si yo estuviera hablándole a un invidente, diciendo lo que yo estoy apreciando. Pero él, lamentablemente, no lo está viendo. Él nada más tiene la versión de lo que yo le digo, esperando que yo le diga la verdad. Entonces ya te das cuenta que por eso en un expediente hay dos versiones diferentes del mismo hecho. Dado que hay dos partes en pugna, cada una da su versión, ajustándola a su interés propio, lo cual es válido. Pero entonces el juez tiene que valorar entre todo lo que le están presentando qué es lo que realmente ocurre. Bueno, esto va a tener repercusiones más adelante. Ahora, para descansar un poquito, para bajar un poquito la presión, porque ya te estamos haciendo reflexionar sobre cosas que a lo mejor no habías pensado del todo, o a lo mejor sí. Pero para distraerte un poquito, vamos a hablar de la historia de las pruebas judiciales. A través de los tiempos, la idea de la prueba ha cambiado. Por ejemplo, en la etapa primitiva, en los primeros pueblos de la historia, la prueba fue encontrándose de manera práctica, de manera empírica. Por ejemplo, la forma de probar la honestidad de los teutlis, o sea, de los jueces, entre el pueblo azteca. Fíjate, los aztecas pues tuvieron un gran desarrollo en muchos aspectos de civilización, pero al que nos interesa es el jurídico. Ellos manejaron mucho el derecho a su estilo, a su manera, y tenían jueces. Al juez le llamaban teutli. Fíjate, lástima que ya no usamos nuestro idioma. De lo contrario, hoy diríamos lo siguiente en nuestra demanda. Por todo lo anteriormente expuesto, a usted, ciudadano teutli, atentamente le pido. Teutli era el juez. Entonces, los aztecas se enfrentaron como cualquier pueblo a la deshonestidad, a la corrupción. Había teutlis que pues prevaricaban, se ponían de parte de uno de los litigantes. Entonces, para evitar esto, los aztecas se ingeniaban de la siguiente manera. Venía de ti, que eras el teutli, un individuo, y te decía que te ofrecía esto o aquello a cambio de una sentencia favorable. Entonces los aztecas dijeron, bueno, ¿por qué no enviamos gente que lo haga como si fuera de a de veras? Y si este señor cae, pues demuestra que es deshonesto. O sea, te tentaban, ¿verdad? Te ponían un 4. Entonces el mal juez quedaba de acuerdo y al momento que iba a recibir su recompensa por su mal manejo, llegaba la autoridad, lo detenía y si demostraba su culpabilidad, se quedaba plenamente probada, primero le tomaban su cabello, acuérdate que ellos usaban su cabello largo, se lo hacían como una trenza y le prendían fuego. De inmediato, claro, se hacía aquello una llamarada y cuando ya iba a afectar la cabeza o la cara, la apagaban y quedaba con todos los cabellos espantosamente levantados, lo cual era una medida de afrenta. Pero además lo destituían del cargo, claro. Y como si no fuera suficiente, le demolían su casa, le tumbaban su casa. Quiere decir que, pues sí tenían casos de corrupción, si no, no se les hubiera ocurrido poner esto como norma. Entonces aquí, cada pueblo va inventando, va creando la posibilidad de cómo probar. Pero pasamos a la etapa filosófica
en Grecia y Roma. Ahí ellos empezaron a basarse en la lógica, el requerir por lo menos 2 testigos. Eso tiene un basamento lógico. ¿Te acuerdas? Los romanos decían, si vas a traer testigos, gente que vio, tráeme 2, de menos 2. Me puedes traer 15, pero mínimo 2, para que yo pueda confrontarlos separadamente, para que yo pueda escuchar su versión por separado. Y si coinciden en lo esencial, harán prueba plena. Pueden no coincidir en detalles. Alguno puede decir que iba vestido de negro y el otro que de azul. Bueno, tiene daltonismo quizás alguno de ellos, pero que coincidan en lo esencial. Y decían, testius unus, testus nullus. O sea, un solo testigo es nulo su testigo, su testimonio, porque tendríamos que creerle tal como dice, o sea, como si fuera palabra de Dios. En cambio, si tengo 2, pues lo hago de poner a uno su testimonio sin que el otro escuche y luego hago pasar al segundo testigo y veo si coinciden en lo esencial los testimonios. Bien, esa es la etapa filosófica, pero vino la Edad Media y trajo la etapa religiosa. ¿Y qué crees? Ahí privaba las ordalias, que también se pueden decir ordalías, o juicios de Dios. En caso de duda, se esperaba que la divinidad nos orientara. Por ejemplo, tú dices que eres inocente. Vamos a ver qué dice Dios. Pon tus manos en palmas. Te las vamos a poner encima de tus palmas un hierro calentado al blanco. Te va a causar una herida, una lesión gravísima. Vas a pegar de gritos, de alaridos. Bueno, te aplicamos el hierro, te lo quitamos. Al quitártelo se va incluso parte de tu piel. Vas a estar llorando y gritando. Y vamos a dejar que pasen 3 días. A los 3 días, muéstranos tus manos. Si ya están cicatrizando, si ya están formando costra, eres inocente, está clarísimo. Si todavía tienes en carne viva y te está supurando, es culpable, ahí está. ¿Qué les parece esa prueba? Magnífica para ponerla en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ¿verdad? Imagínate otra. Ponemos un barril con agua hirviendo, con agua en ebullición, y arrojamos una piedra. Tú dices que eres inocente, pues mete la mano y saca la piedra. Para hacerlo tienes que meter todo el brazo, casi hasta el pecho. Si tienes el coraje, la fuerza para sacar la piedra, ahí está claro, eres inocente. Si pegas el brinco y que pues ahí está culpable. Entonces, como ves, pues era la superstición la que daba la valoración de una prueba. Ahora bien, viene después la etapa legal. El juez puede apegarse al procedimiento marcando la norma procesal. Esta la instituye el sistema de valoración. Es decir, no le da la oportunidad al juez de criterio, sino que la ley dice lo que tiene que hacer el juez y el juez debe seguir el camino de la ley tal cual. Ojo con esto, porque lo vamos a repetir mañana. Incluso Montesquieu, ¿se acuerdan del famoso pensador de la Ilustración francesa, Montesquieu? Él decía, el juez debe ser la voz de la ley, nada más un aplicador de la norma. No debe interpretar. Si hay duda, porque a veces la ley no es clara, o se presta a varias interpretaciones, a 2 o más, pregúntale al legislador, al que la hizo.
el que nos aclare qué quiso decir. Pero tú, juez, no te metas a interpretar, porque si te metes a interpretar, te metes a legislar. Resulta que ya después se aplica lo que tú dices, no lo que dice la ley. Entonces, en esa época, el juez tenía que seguir fielmente lo que dijera la norma, y la norma debería tener todos los elementos. Bueno, pero a finales del siglo XIX, conseguimos entonces que el juez se pudiera aplicar su criterio. Ya sabemos, con ciertos parámetros, no arbitrariamente. La lógica, la sana crítica, la máxima de experiencia, pero que el juez tuviera criterio judicial y lo aplicara, porque a veces la norma no lo dice todo. Por eso, por ejemplo, nosotros como derecho, como sistema jurídico que derivamos del derecho romano, somos muy legalistas, dicen los anglosajones, que son otra familia jurídica. Dicen ustedes, si no tienen ley, están así como el náufrago a la mitad del océano, desesperados. Nosotros en el derecho anglosajón no. Si hay norma, la aplicamos, claro. Pero si no, se le deja al juzgador plenitud para que él pueda determinar lo conducente y va generando precedentes. Ya ves que ahora se habla mucho del precedente. Nosotros, claro, también tenemos jurisprudencia y precedentes, ¿sí? Pero lo tenemos como una fuente secundaria. La primera es la ley. Y en caso que no haya ley, pues tenemos que colmar las lagunas con muchas cosas, la jurisprudencia, la costumbre, la doctrina, los principios generales del derecho, etc. Pero para nosotros lo principal es la ley. Bueno, pues en el siglo XIX se da la posibilidad de que el juez aplique su criterio. Y ya en nuestra época el juez debe tomar en cuenta las disposiciones legales para valorar la prueba, pero también puede basarse en su criterio, ya sabes, con las reglas que hemos mencionado. Entonces, como dice el doctor Ovalle Favela, hoy tenemos un sistema de valoración mixto. En algunos casos la ley te marca lo que debes hacer y en otras tú tienes la posibilidad de aplicar tu criterio. Sistema probatorio en materia electoral es el conjunto de principios, reglas, medios de prueba y mecanismos de valoración y aplicación de las pruebas en controversias propias de esa materia. Está integrado por principios y reglas, principio jurídico y regla jurídica. Son dos cosas que están vinculadas, pero son diferentes, como tu mano. Una es la palma y otro el dorso. Las dos forman parte de este órgano tuyo, la mano, pero tienen su función, pero son diferentes. Entonces veamos, un principio jurídico es una pauta que ha de observarse porque es una exigencia de justicia, de equidad, es un principio de valoración. Por ejemplo, un principio. Nadie puede beneficiarse de sus propios actos ilícitos. Fíjate, estaría muy gracioso. Yo cometo un acto ilícito y luego le quiero sacar provecho. Yo mismo provoqué el hecho ilícito y ahora me atengo a él para que me apoye en mi demanda. Ahorita voy a poner un ejemplo. Bueno, ese es el principio. Nadie puede aprovecharse de sus propios actos ilícitos o de su propio dolo. Entonces, ya cuando se vuelve el principio una regla jurídica, es decir, una norma, me dice la norma que, pues, un partido político no puede aprovechar su propio dolo en beneficio propio. Fíjate, te voy a contar a ver cómo ves este caso.
Hace ya algún tiempo, en un proceso electoral y concretamente el día de la jornada electoral, termina la recepción de la votación y entonces ya sabes, viene el momento de sacar de las urnas las boletas, hacer el escrutinio, o sea, la separación. Este es el partido A, son del partido B, de la coalición CC, y así hacemos apartado. Estos son nulos. Y ahora ya que están apartados, viene la segunda operación, el cómputo, ¿verdad? A ver, ya están aquí todos los del partido A. 1, 2, 3, 44 votos para el partido A. Ese es el cómputo. Bueno, pues todo se llevaba en santa paz. Estaban los representantes de partido. Y cuando finalmente los escrutadores ya tenían los montoncitos aquí, de partido A, partido B, coalición, independiente, lo que quieras, uno de los representantes del partido dice, de acuerdo con lo que señala la ley, dado que ya están escrutados, cada uno de los representantes de partido debemos contar nuestros votos de nuestro partido. Claro, de forma pública y cantándolo. 1, 2, 3. Afortunadamente, la persona que fungía como presidente de casilla dijo, no, espérese. Yo ya leí la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que rige esto. Ya tomé el curso de capacitación que me dio el IFE, en aquella época era el IFE. Y en ningún momento puede usted tocar esas boletas. Esas boletas no las puedo tocar ni yo mientras estén los escrutadores. Ellos son los que tienen la posibilidad de manejar esto. Y claro, aquí vamos a estar todos. Y todos vamos a ver que la cuenta salga bien. Pero nadie puede tocar esto porque contamina, echa a perder todo el ejercicio. Y se puso en un plan drástico. No me tocan esas boletas, más que los escrutadores. Pero imagínate que no hubiera sabido, o se hubiera quedado desconcertado, a lo mejor tiene razón, hubieran hecho el escrutinio y muy probablemente, esto sí no lo podemos saber, después ese mismo representante habría dicho que fueron los representantes de partido los que contabilizaron los votos. Y uy, pues caeríamos en una nulidad de votación recibida en casilla. Entonces te das cuenta cómo de buena o de mala fe, quiero pensar que ignorante de lo que realmente dice la ley, afirmó eso este señor representante. Pero en caso que lo haya hecho de mala fe, pues qué bueno que no cayeron los demás miembros de casilla en esta irregularidad, porque yo los hago, los precipito al vacío y luego voy y acuso que ahí se cometieron irregularidades. Entonces, lo que era un principio ya está en una norma. Entonces, ya podemos distinguir entre principio, que tiene que ver con la valoración, con valores, y la regla, que es una especificación de una conducta, una norma. Ahora bien, aquí está, mira, principio, nadie puede aprovecharse de sus propios actos ilícitos. Y la norma dice, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, artículo 74, párrafo 1, los partidos políticos o candidatos no podrán invocar en su favor en medio de impugnación alguno causales de nulidad, hechos o circunstancias que ellos mismos hayan provocado. Entonces eso ya no es un principio, ya está en la norma. Claro, surgió de un principio. Bien, vamos entonces, como te decía en esta ocasión, a ver lo que dice la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, para que mañana podamos verlo en la nueva ley
y vas a ver que sí hay algunos cambios que hay que tomar en cuenta. Bueno, pues ya sabemos que esta ley fue publicada en el Diario Oficial el 22 de noviembre de 1996. Consta de 110 artículos de fondo más transitorios. Y los artículos 1 a 5 son disposiciones generales. Del 6 al 33 son las reglas comunes, que ya las hemos comentado en otra ocasión. Y de los artículos 35 a 110 van regulando uno por uno los medios impugnativos. El recurso de revisión, el recurso de apelación, el juicio de inconformidad y así. El tema de la prueba en la antigua ley, en la ley que quedó abrogada, se encuentra en los artículos 14, 15 y 16. Así directamente la prueba está en la ley de medios, la ley general del sistema de medios de impugnación en materia electoral, artículos 14, 15 y 16. O sea, no es una regulación muy amplia. Pero debe tomarse en cuenta que en otros artículos hay también referencia a la prueba en materia electoral. O sea, en el 14, 15 y 16 está abocado a la prueba. Pero no te vayas con la finta de que eso es todo, sino que en otros artículos, como lo vamos a ver, también hay regulación. A ver, artículos relacionados con la temática de la prueba, aparte del 14, 15 y 16 que son esenciales. Mira, por ejemplo, el 4.2, o sea, muy al principio de la ley, dice: para la sustanciación y resolución de los medios de impugnación de la competencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a falta de disposición expresa, se estará lo dispuesto en el Código Federal de Procedimientos Civiles. Esto tiene que ver también con la prueba. Por ejemplo, cuando se hace la inspección ocular, el detalle fino de esa inspección no está en la ley de medios. Entonces ahí estaríamos en un caso en el que podemos tomar como ley supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles. Otro artículo, el 6.3. El tribunal, conforme a las disposiciones del presente ordenamiento, resolverá los asuntos de su competencia con plena jurisdicción. Vamos a ver qué es eso. Hay una tesis de jurisprudencia del año 2003 que dice: plenitud de jurisdicción como opera en impugnación de actos administrativos electorales. Es decir, cuando se dice que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación va a proceder con plena jurisdicción, quiere decir que se puede allegar inclusive por sí mismo los elementos de prueba que considere convenientes. Tiene amplias facultades para ello, para mejor proveer, para que el juez tenga más elementos de convicción. Incluso puede suplir a la autoridad administrativa para efectos precisamente de tener mayor apoyo en lo que va a ser su convicción. El artículo 9.1, inciso F, dice: los medios de impugnación deben presentarse por escrito y deberán cumplir con los siguientes requisitos. F. Ofrecer y aportar las pruebas dentro de los plazos de interposición y mencionar los que deberán aportarse dentro de esos plazos y los que deberán requerirse oportunamente porque se pidieron por escrito a un órgano competente y no le han sido entregados. Entonces ahí no está hablando de las pruebas en sí, sino está hablando este 9.1 de los requisitos que debe tener el escrito de interposición del recurso. Y va señalando, inciso A, inciso B, y cuando llega el F,
dice, debes entregar las pruebas. Ahí en tu escrito de inconformidad, de impugnación, debes presentar las pruebas que quieres que lleguen hasta el juez. Algunas las tienes, preséntalas. Otras no las tienes, ofrécelas y entrégalas antes de que se venzan los plazos. Otras no las vas a tener tú por ti mismo, porque ya las pediste oficialmente a la autoridad por escrito. La autoridad que tiene tu prueba, se la pediste, pero no te la ha entregado por lo que quieras. Entonces le vas a decir al tribunal, mira, yo solicité estos documentos, por ejemplo, estas actas certificadas, y no me las han entregado. Pero entonces tú con tu autoridad como juzgador, requiérela para que no me las entreguen a ti, a mí, sino directamente a ti, para que se añadan al expediente. Entonces, es el momento en que debes ofrecer y aportar pruebas. Si nada más las ofreces, tienes el plazo de interposición de tu medio impugnativo para poderlas presentar. Entonces, no te las estoy presentando ahorita, pero mañana te las hago llegar. Y hay unas que, pues francamente, no las tengo, a pesar de que ya las pedí. Aquí está el escrito en que con tal fecha las pedí, pero no me las han entregado. Entonces, requiérelas tú. Plenitud de jurisdicción. ¿Cómo opera? Porque hablamos de que el tribunal opera con plena jurisdicción. Bueno, en actos administrativos electorales. Es la tesis 19, del año 2003. Y dice en la parte que nos interesa, debe operar en principio cuando las irregularidades alegadas consisten exclusivamente en infracciones a la ley invocada, pero no cuando falten actividades materiales que por disposición de la ley corresponden al órgano o ente que emitió el acto impugnado, en razón de que en la mayoría de los casos estos son los que cuentan con los elementos y condiciones de mayor adecuación para realizarlos. Entonces, mira, plena jurisdicción implica que puede el tribunal por sí mismo ver la forma de allegarse a otros medios probatorios para crear mayor convicción. Es lo que se habla de mejor proveer. Pero también se puede dar el caso de que supliera la autoridad de lo que debería hacer. Esto no es conveniente. El tribunal no puede echarse a cuestas las actividades, por ejemplo, del instituto. Sin embargo, hay ocasiones, muy remotamente, que lo ha tenido que hacer. Ahorita recuerdo un caso que quizás ustedes cuando se los mencione lo van a recordar. Era la ocasión, la primera ocasión que nosotros íbamos a votar en la Ciudad de México, tomando como base la Constitución de la Ciudad de México. La Constitución de la Ciudad de México, pues, es muy reciente. No teníamos Constitución, teníamos estatuto, pero se elaboró nuestra Constitución. Y con base en lo que dispone esa Constitución se integraría por primera vez el Congreso de la Ciudad de México. Habíamos tenido órgano legislativo, pero con otra formación, otra base jurídica. Entonces, pues se hicieron las elecciones. Los partidos políticos y los candidatos independientes participaron. Pero cuando finalmente el Instituto de la Ciudad de México manifestó los resultados, dio a conocer los resultados en la representación proporcional, o sea, en la asignación, aplicando la fórmula que establece la Constitución, pues hubo inconformidad. Esta la conoció primero el Tribunal Electoral de la Ciudad de México. El tribunal emitió su resolución, no estuvieron conformes todos, y se pasó a otra instancia, ahora a la sala regional de la cuarta circunscripción del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con sede en la Ciudad de México.
emitió en su momento su resolución y no estuvieron de acuerdo. Entonces, en reconsideración, recurso de reconsideración, se fue a la sala superior. Nada más que cuando llega a la sala superior, faltan muy poquitos días para que se dé la toma de protesta de los y las integrantes de ese Congreso. Entonces ahí la sala superior dice, mira, yo voy a aplicar la fórmula. Una vez que yo la aplique, ya no hay tiempo de que la resolución le manifieste al Instituto de la Ciudad de México cómo debe aplicar, porque ya el tiempo se vino encima. Entonces yo la voy a aplicar y esta es la buena, por decirlo de una manera coloquial. Y desarrolla la sentencia así con bolitas y palitos, va diciéndonos cómo va aplicando, cuidando, claro, equidad de género, cuidando todo lo que la ley dice. Y queda perfecto, o sea, todo se acomoda muy bien. Entonces, en este caso sí suplió al instituto local. ¿Pero por qué? Porque ya no había tiempo. Ya no podía el instituto hacer una nueva estructura de la regla para que luego fuera impugnada. Ya no alcanza. Llegaría el día de la toma de protesta y no estaría determinado quiénes serían los diputados y diputadas por representación proporcional. Entonces ahí el tener los dedos en la puerta hizo que la sala superior hiciera la fórmula, la desarrollara, y como ya es la instancia superior, ya no hubo impugnación. Bien, entonces todo esto salió por la cualidad o calidad que tiene el tribunal de actuar en plenitud de jurisdicción. Es una facultad muy importante. Otro artículo es el 9.2. Dice, cuando la violación reclamada verse exclusivamente sobre puntos de derecho, no será necesario cumplir con el requisito previsto en el inciso F del párrafo anterior, que es el presentar la prueba. Pues sí, porque el derecho no se prueba, ¿se acuerdan que lo dijimos en alguna ocasión? El derecho se refiere. Yo invoco el artículo tal de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. El juez ya sabe cuál es ese artículo y qué es lo que dice. No tengo que probarlo, no tengo que llevarle una copia certificada de esa ley para medio de prueba. Artículos esenciales respecto de las pruebas, decíamos, son el 14, el 15 y el 16. El artículo 14 toma la base del siguiente rubro a analizar. Y dice el 15, son objeto de la prueba, estoy hablando del artículo 15, los hechos controversiales. No lo será el derecho, ya sabemos que el derecho no se prueba. Los hechos notorios o imposibles tampoco se prueban. Yo te decía en alguna ocasión, si yo digo que estábamos en la votación y de repente bajó una nave espacial, bajaron unos hombres verdes con antenas y se llevaron las urnas, pues eso como fantasía está muy bonito, pero es evidente que eso no es posible. O los hechos que son notorios, dice el promovente. En la convocatoria para el proceso electoral 2000 tal, se estableció que la jornada electoral fuera el domingo tal de junio. Pues eso no tengo que probarlo, todo el mundo lo sabe. Y si tiene duda, pues se va a la convocatoria. Entonces hay cosas que no necesitamos probar. Ahora bien, tampoco los que hayan sido reconocidos. Si el propio involucrado, afectado, atacado en un medio impugnativo reconoce el hecho, ya no hay que probarlo. Él está admitiendo que sí lo hizo, que sí tiene razón el promovente en ese punto.
El que afirma está obligado a aprobar y también lo está el que con su negación afirma. ¿Se acuerdan que yo les puse un ejemplo? Yo no estaba en el lugar de los hechos, yo me encontraba en Tuxtla Gutiérrez y entonces, bueno, ahí estoy afirmando. Entonces tú me dirías, a ver, demuestra que estuvo. Y te acuerdas que lo demuestro con mis pases de abordar y mi factura debidamente instrumentada de acuerdo a las disposiciones fiscales del hotel donde estuve hospedado, en donde señala que efectivamente ese día me encontraba en esa ciudad. El artículo 16, valoración de la prueba. La única excepción para tomar en cuenta las pruebas ofrecidas o aportadas es fuera de plazo, es la prueba superveniente. Esto ya también lo habíamos visto cuando vimos reglas comunes. Tú no puedes aportar pruebas fuera de plazo, salvo las supervenientes. Y esas son pruebas que tú no sabías, o no existían o no sabías al momento de interponer tu medio de impugnación, o surgieron después y no estaba en tu alcance saber de ellas. Bueno, pues te pueden favorecer y así como prueba superveniente la puedes presentar antes de que se cierre la instrucción. Podrían decir, mira, es una prueba superveniente y te la van a aceptar. 12. Los candidatos participando como coadyuvantes de su partido político podrán ofrecer y aportar pruebas en caso que sí proceda y dentro de los plazos legales siempre y cuando estén relacionados con los agravios. Entonces, tampoco que amplíen la litis. Esto ya lo habíamos visto. El candidato va a actuar como coadyuvante, como colaborador o persona que apoya a su partido, pero no puede ampliar la litis, ni mucho menos. 19. La no aportación de pruebas ofrecidas en ningún caso será motivo para desechar un medio de impugnación o para tener por no presentado el escrito tercero interesado. En todo caso, la sala resolverá con los elementos que obren en autos. Aquí había un contrasentido legal y decía que si tú no aportabas pruebas se debía desechar, porque si no cumple requisitos se debe desechar. No, esto lo aclara, no se va a desechar. Simplemente el juzgador verá el expediente y con los elementos que obren en el expediente tendrá que resolver. Esto para dar fuerza al principio de acceso a la justicia. El secretario del órgano del instituto o el presidente del órgano de justicia podrán requerir a otras autoridades o personas la entrega de documentos o cualquier elemento en casos extraordinarios, alguna diligencia también o una prueba que se perfeccione si no hay dilación o daño irreparable u obstáculos para resolver. Entonces el tribunal puede pedir que se amplíe una prueba, puede pedir que cierta autoridad entregue documentos, puede perfeccionar todo, siempre y cuando no se pase de los plazos que señala la ley misma para resolver. Bueno, aquí quiero hacer un alto. Nos quedamos en la lámina 20 porque quiero preguntar a ustedes, a estas alturas les han llegado algunas presentaciones, concretamente cuáles, si es que les ha llegado alguna. A lo mejor no te has dado cuenta, porque no estabas metido en esta conferencia, pues no te has dado cuenta. A unas personas no le ha llegado ninguna. Por ejemplo, a don Enrique Fregoso, que por cierto me escribió el individual y me dice, no me ha llegado ninguna. A nadie le ha llegado ni una sola. A ver, a José San Vicente le ha llegado 2. ¿Cuáles son, don José, las que ya le llegaron?
Sí, doctor, son las que acaba de enviar José Guadalupe Villavicencio, nos acaba de mandar directamente al correo electrónico. ¿Cuáles son? ¿Me quiere usted recordar? Sí, es recurso de revisión y recurso de apelación. Ajá. Esa es una. Pero dice usted que son dos. Sí, bueno, eso me mandó, viene como recurso de revisión y recurso de apelación, o sea, son esas dos. Pero es una sola. Ajá, sí, exacto. Saludos, doctor, buenas tardes, por alusiones personales. Comentar, en efecto, se trata solamente de un archivo. Ya lo puse a disposición en la nube para quienes tuvieron dificultades de descargarlo, se les envió también al correo electrónico. Puede que alguno por ahí se haya traspapelado, ¿no? Don Guadalupe, pero dígame usted. Don Guadalupe, pero si ya le llegó uno y lo pudo enviar, entonces puedo intentar enviarle los que faltan. Porque yo nada más le envié uno. Yo le envié uno para ver si le llegaba. Pero esto que me dice me alienta para, pues yo una vez le envío todos. ¿Sí? Yo encantado, en su oportunidad se lo haría llegar a los compañeros y a las compañeras. Bueno, entonces hoy, pero ya por la noche, se lo mando. Quedo atento, doctor. Y así, pues ya usted me haría favor de ver todos. A los que no les ha llegado, pues vamos a ver si a través de que ustedes mismos se los envíen. Porque les digo que ahorita yo tengo problemas, no sé si es saturación de mi correo o algo así, pero si encontramos la vía accesible a través de don José Guadalupe y su buena disposición, pues ya con eso salimos del apuro. ¿Sí queda claro? Bueno, ahorita les voy a solicitar de manera muy amable que me permitan retirarme porque quizás han apreciado que tengo un problema en la garganta, o sea, estoy un tanto afónico. Entonces, les ruego me disculpen y continuamos mañana. ¿Están de acuerdo? Bueno, pues se los agradezco muchísimo y entonces nada más les mando un abrazo muy afectuoso y a don José Guadalupe lo vamos a molestar, pero ya anoche le mando todas las demás a ver si le llegan y a través de su amable intervención pues pueda llegar a los demás. ¿De acuerdo? Sí, doctor, muchas gracias. Al contrario, don José. Y que se mejore. Gracias a usted por su buena disposición. Les agradezco mucho sus mensajes. Señor ingeniero Galván, ¿está usted por ahí? ¿Nos permite retirarnos? Me cambié de lugar para la conexión, para que tuviera mejor señal de internet, pero estoy como a contraluz, pero sí soy yo, ¿eh? Aquí estoy. Muy bien, ya apareció. No, ya conocemos su voz, ingeniero. Y pues sí, doctor, ahorita ya cierro la grabación y que se recupere pronto. Gracias. Mañana nos vemos y voy a intentar enviarles las presentaciones. Le mando un fuerte abrazo, ingeniero. Igualmente, doctor. Que tenga una tarde tranquila. Buena tarde a todos. Hasta luego. Hasta luego.